Démosles 2 minuticos a los que tuvieron que hacer fila en el baño. Si la cuarentena es entre varios, de pronto sí toca hacer fila en el baño. Pues un minutico más a los que de pronto no han alcanzado a volver a sentarse. Mm, Bien, unos segunditos más y arrancamos. Tengo que cerrar un poquito las persianas porque me está dando mucho la luz del sol en la cara. Bien, arranquemos. Espero que ya estén todos. Entonces, pues, habíamos visto coordinación y topicalización. Vamos a ver un tercer uso de la coma. Este creo yo que puede ser uno de los más complejos, hay que ponerle mucha atención. Se trata de los modificadores explicativos. Para poder entender esto, tenemos que entender primero qué es un modificador y ya después qué es un modificador explicativo. En esencia, un modificador es esa frase que complementa al sustantivo. Digamos, los modificadores son análogos a los complementos del verbo, pero aplican para los sustantivos. Por ejemplo, el abogado penalista. Penalista es un adjetivo que modifica a abogado. Por ejemplo, las pretensiones del demandante. Del demandante es una frase preposicional que modifica pretensiones. Por ejemplo, el teatro, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán es un modificador que, valga la redundancia, modifica a teatro y es un sustantivo, ¿no? Es un sustantivo que modifica a teatro. Y tenemos la compañía que fue demandada por competencia desleal, que fue demandada por competencia desleal, es una oración subordinada que modifica a la compañía. Con eso también podemos ilustrar alguna pregunta que salió ayer o antier, no lo recuerdo, sobre las funciones y las categorías. Les decía yo a ustedes que la categoría es la familia a la que pertenece la palabra y la función es efectivamente, como su nombre lo dice, el papel que desempeña en un contexto particular. Entonces, fíjense, por ejemplo, penalista es adjetivo. Penalista aquí está cumpliendo la función modificador. Casi todo el mundo asocia modificador con adjetivo, como si fuera lo mismo, pero solo es una de las palabras que puede cumplir la función de modificador. Del demandante, fíjense, es preposición, artículo y sustantivo, y también cumple la función de modificador, como la que está cumpliendo el adjetivo acá. Algunos le llaman función adjetiva. Sería no, es mejor no confundir funciones con categorías. El teatro Jorge Eliezer Gaitán, lo mismo, aquí tenemos un sustantivo que cumple la función de modificador, no tiene que ser un adjetivo, y aquí tenemos una oración subordinada. Con las oraciones hay que tener presente que tienen que ser subordinadas para que sean modificadores. Si le quitamos este que,
ya no sería una frase que tiene una oración subordinada, sino ya sería una oración completa, porque ya el verbo sería principal, ya no estaría subordinado, y aquí no habría una relación modificado-modificador, sino una relación sujeto-predicado. Bien, ¿se entiende entonces qué es un modificador? Silencio positivo. Profe, pues, ¿será que puede volver a explicarlo? Bueno, en esencia, el modificador es una frase que complementa al sustantivo. Esa es la definición básica. Es decir, para que exista un modificador tiene que haber un sustantivo que se modifique. Y además, importantísimo, los modificadores solo pueden ser de estas cuatro categorías. Solo pueden ser o bien adjetivos, o bien preposiciones, o bien otros sustantivos, o bien oraciones subordinadas. Si lo que sigue después del sustantivo no es de ninguna de esas categorías, lo más seguro es que no sea un modificador. Eso es importante porque cuando uno presenta los modificadores explicativos, la gente empieza a ver modificadores explicativos en todas partes. Entonces hay que hacer bien el análisis para descartarlos. Se recuerdan los complementos del verbo, ¿cierto? Los complementos del verbo responden a la pregunta qué, a quién, cómo, cuándo, dónde. Aquí digamos que los modificadores de sustantivo también responden a una pregunta como más genérica que es ¿cuál? El abogado, ¿cuál? El penalista, las pretensiones de quién, del demandante. El teatro, ¿cuál? El Jorge Luis Gaitán, la compañía, ¿cuál? La que fue demandada por competencia desleal. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Me pareció? ¿No? Bueno. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay dos tipos de modificadores. En principio, ellos lo que hacen es especificar de un conjunto grande a un conjunto pequeño. Por ejemplo, aquí, si decimos el abogado penalista que representa al acusado, cuando decimos el abogado, se nos abre un conjunto grandísimo. ¿Cuántos abogados hay en el universo posible? Supongamos que nuestro universo posible es Colombia. Entonces son un montón. El otro día yo leí un artículo que son como 170.000 activos en este momento. No sé si sea cierto. Penalistas. Ah, bueno, esos son menos. No son tantos. Defensores del acusado. Ya llegamos a la especificación. Esto penalista que representa al acusado son dos modificadores del sustantivo abogado. Y entonces, en principio, lo que hacen es esto. A estos modificadores les llamamos restrictivos. ¿Por qué? Fíjense, porque de un conjunto grande vamos especificando a un conjunto pequeño. Estos modificadores no se marcan con comas. Los modificadores restrictivos no se marcan con comas, así sean muchos. Si decimos el, la casa, la casa de madera ubicada en la esquina en la que hay una panadería. Ahí tenemos tres modificadores, todos restrictivos, y en la medida en que son restrictivos, no se marcan con comas. ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿Preguntas? señor. No, señor. Bien, ¿cuáles sí se marcan con comas? Los que denominamos explicativos. Aquí hay que aclarar que explicativo no quiere decir que está explicando, es una manera de llamarlo. Aquí explicativo hace más referencia a universal. Es explicativo por oposición a restrictivo. Y podríamos decir que el restrictivo es particular, cuando uno tiene un modificador restrictivo particulariza, y cuando uno tiene un modificador explicativo más bien universaliza. ¿En qué sentido universaliza? El modificador explicativo, por el contrario, el restrictivo, no presenta características que nos permiten achicar el conjunto, sino que presenta características que aplican absolutamente para todo el conjunto. Fíjense este ejemplo. Si decimos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son abogados, ¿por qué le estamos marcando comas? Porque estamos diciendo que esa característica según la cual son abogados aplica para todo el conjunto, para todos los magistrados.
Si le quitáramos las comas, estaríamos diciendo que unos son abogados y otros son otra cosa. Pensemos, por ejemplo, aquí en los participantes de este curso. Los participantes de este curso que son auditores llegan temprano a clase. Ahí iría con comas o sin comas. Sin comas. Sin comas. Iría sin comas porque unos son auditores, otros son otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Si le marcáramos comas, estaríamos diciendo que todos son auditores y eso sería falso o verdadero. ¿Qué dicen? Falso. De falso, ¿cierto? Pues vamos a hacer unos ejercicios para entender mucho mejor esto. Voy aquí a hacer unos ejemplos. Vamos a hacerlo con lugares de la ciudad. La mayoría de los que estamos acá somos de Bogotá, entonces voy a pensar en Bogotá. Sin embargo, podría pensar de pronto en algunos ejemplos. Estamos que Barranquilla, Armenia, Cali, no me acuerdo qué más. Creo que sí son las únicas ciudades que están aquí presentes, ¿no? Villavo o Armenia. Ah, bueno, lo que pasa es que Andrés está en Armenia, pero es de Villavo, ¿no? Entonces también Villavo. sirve. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos con Bogotá. De todas formas, tengo entendido. Andrés estudió aquí en Bogotá, entonces debe conocer más o menos Bogotá. De pronto no sé, Carolai, qué tanto conozca Bogotá, pero pensemos, por ejemplo, en que nuestro universo sea Bogotá. Y si, bueno, hay gente de Boyacá también, pero bueno, vamos a hacer ejemplos con Bogotá. Si decimos, por ejemplo, el almacén Éxito, ubicado en la avenida 68 con calle 80, fue la primera gran superficie en Bogotá. Entonces, así uno no conozca Bogotá, creo que la primera pregunta que yo voy a hacer es sencilla. Nuestro núcleo aquí es Almacén Éxito. Uno se pregunta, ¿cuántos almacenes Éxito hay en el universo posible? Nuestro universo lo vamos a restringir a Bogotá para que sea un poquito más sencillo, o a una ciudad particular. Pero así uno no conozca Bogotá, uno dice, ¿cuántos almacenes Éxito? Por ejemplo, las personas que no, de pronto no conocen, no sé, Carolai o Sofía, que están en otra ciudad, ¿cuántos almacenes Éxito se les ocurre que puede haber en Bogotá? Carolai o Sofía. Ni idea. Pero Solo sé ¿tú que crees deben que haber muchísimos, pero no sé cuántos. más de uno, cierto? Sí, obvio, pero no podría cuantificar. Bueno, más de uno, ¿cierto? Varios. Con el Esa éxito medida- vecino. ¿Cómo? Ok, con el éxito vecino son cientos. El éxito vecino, ¿cuál es como unos pequeñitos, como la competencia del de uno. Bueno, eso es, entonces dice, hay varios almacenes Éxito. Y nos preguntamos ahora, esto es lo que está modificando a Almacén Éxito. Nos preguntamos, ¿todos los almacenes Éxitos están ubicados en la avenida 68 con calle 80? No, lo reduce a No, uno. no, no. 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 Conclusión, ¿el modificador es de naturaleza restrictiva o explicativa? Explicativo. Restrictiva, Restrictivo. restrictiva. Restrictiva. Es restrictiva porque no lleva coma. Bueno, todavía no estamos hablando de las comas, estamos hablando de la operación lógica que uno hace en la cabeza. Después pensamos en las comas. Primero, ¿es restrictivo o no es, o es explicativo? Es explicativo. Restrictivo para mí. Bueno, aquí cada uno tiene su respuesta diferente. Entonces, tenemos un conjunto. Que me habrán hecho el lápiz. Ahí encontré el lápiz.
Tenemos un conjunto que es el de los almacenes éxito, ¿cierto? Vamos a dibujarlo acá. Y hay varios allí. Estas bolitas van a representar los almacenes éxito. ¿Yo estoy dando una característica que aplica para todos los almacenes éxito o estoy cogiendo uno del conjunto y lo estoy trayendo a colación? ¿Qué estoy haciendo? Uno del del conjunto conjunto de de colación. Esa operación lógica que estoy haciendo en mi cabeza, ¿qué hace? ¿Particulariza o universaliza? Particular. Particulariza. Particulariza. Entonces, cuando particularizamos, estamos ante un modificador ¿de qué naturaleza? Explicativo. No, No. restrictivo. Particular es igual a restrictivo. ¿Bien? Ok. Conclusión. ¿Lleva coma o no lleva coma? No lleva coma. Sin coma. Sin coma. No lleva coma porque es restrictivo. ¿Bien? ¿Entendió? Pensemos en otro. Por ejemplo, el almacén PriceSmart, ubicado en la avenida El Dorado con avenida Boyacá. Está cerrado por cuarentena. Estamos otra vez en Bogotá nomás. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos almacenes PriceSmart hay en Bogotá? Solo uno. Solo uno, ¿cierto? Uno. Solo hay un PriceSmart en Bogotá. Hay otro cerquita que es en Chía, pero no cuenta. ¿Sí? Entonces, en este caso, uno se pregunta, si solo hay uno, ¿qué pasa? La característica aplica para todo el conjunto o solo para un pedacito. Para todos porque solo hay uno. Dibujamos el conjunto y en el conjunto solo hay uno. Entonces la característica aplica para todos. Conclusión, ¿el modificador es restrictivo o explicativo? Explicativo. Explicativo. El modificador sería explicativo e iría con comas. Con coma. ¿Bien? Claro, esto va a variar dependiendo del contexto, ¿no? Porque si ponemos, no sé, en Barranquilla, ¿cuántos PriceSmart hay? Solo Pero uno. solo hay uno. En Cali sí hay dos, por Sí, en ejemplo. Cali hay ¿cierto? dos. En Cali hay dos, entonces para Cali sería diferente la situación, ¿no? Si dijéramos, por ejemplo, el almacén PriceSmart ubicado en Menga, creo que es donde queda uno. Y ahí iría con comas o sin comas. Sin comas. Iría sin comas porque allá hay dos, ¿cierto? Allá en Cali está el de Menga y el de Pance, si no estoy mal. O bueno, llegando a Pance. Cañas Gordas, Avenida Cañas Gordas. Bueno, muchas gracias. Tenemos, pero Sofía, que es la otra caleña, no ha hablado, ¿no? No ha dicho nada. Está muy silenciosa hoy. Bueno. Eso sería. Profesor, si en el primer ejemplo yo cambiara, digamos, pusiera primero la ubicación, digamos, para decir el almacén ubicado en la avenida 68 con calle 80, y después pues sí meto el nombre del almacén, fue la primera gran superficie en Bogotá.
Ahí el hecho de que sea restrictivo o explicativo dependería de cuántos almacenes hay en esa intersección, ¿sí? Miremos el almacén ubicado, pero ¿cómo sería? ¿Aquí le metería el éxito? Bueno, sí, puede ser, puede ser. Pero es que aquí sí sería siempre explicativo. ¿Cuántos almacenes están ubicados ahí? En principio uno creería que uno, ¿no? Que hay varios ya. Pero aquí sí, esto terminaría siendo siempre explicativo, pero porque está refiriéndose al que está ubicado allí. Bueno, creo que el ejemplo funciona mejor con nombres propios de personas y su cargo. ¿Sí? El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fulanito de tal, Ahí o no. fulanito de tal, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces decimos el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, por ejemplo, ahí. Entonces el núcleo es magistrado de la Corte Constitucional. Ujú. Y el modificador es Alberto Rojas. ¿Cuántos magistrados de la Corte Constitucional hay? 9. 9. ¿Todos se llaman Alberto Rojas? No. No. Entonces, ahí no van comas. El modificador es restrictivo. ¿Vamos? ¿Está claro? Sí, y si cambio y si mando a Alberto Rojas primero, Y si mando a Alberto Rojas primero, el asunto cambia totalmente. ¿Por qué? Porque entonces diríamos, el magistrado de la Corte Alberto Rojas, pongámosle contexto a esto, volvió a su cargo a través de una tutela. Alberto Rojas, pues aquí este pasa a ser el núcleo, ¿cierto? Uno se pregunta, ¿cuántos Alberto Rojas hay en el universo posible? Habrá gente que dirá, no, pues puede haber varios homónimos, pero siempre que tengamos nombre propio, cuando sea nombre propio de persona, vamos a asumir que solo es uno, por respeto a la cualidad de persona, a pesar de que pueda haber homónimos, sí. Entonces, Alberto Rojas uno se pregunta cuántos hay, pues solo hay uno, ¿cierto? Y este modificador de acá me está dando la información de que ese único del que estoy hablando es magistrado de la Corte Constitucional. En esa medida, aquí sería con coma, sería modificador explicativo. ¿Se entiende la diferencia? Yo no mucho. En este caso estamos hablando de magistrado de la Corte Constitucional, es decir, de 9 estoy seleccionando solo a uno, modificador restrictivo. Aquí en este caso estoy hablando de Alberto Rojas, por ser nombre propio de persona asumo que solo hay uno, y estoy dando una característica que aplica para todo el conjunto porque todo el conjunto es él solito. El conjunto Alberto Rojas tiene una característica que es ser magistrado de la Corte Constitucional. Al invertir el orden, cambiamos el tipo de modificador que se está presentando. ¿Sí lo notan? ¿Mejor o no? Igual. ¿Quién dijo que no entendía? ¿Natalia? ¿Angie? No me acuerdo. ¿Silencio positivo? Pregunten, no hay problema. Bueno, esto los voy a dejar más abajito y voy a continuar con lugares en las ciudades. Tenemos, por ejemplo, en los almacenes Carulla.
En este caso, tenemos almacenes Carulla. Eso casi que aplica para cualquier ciudad. ¿Cuántos almacenes Carulla nos encontraremos en el universo posible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ni idea? Un jurgo. Varios, un montón, ¿cierto? No sé. No se dice Pedro, Pedro nunca comerca en Carulla. No, señor. Está bien, que ahorre para el próximo curso. Puro de uno y va guardando lo que le sobre para el próximo curso. Bueno, que venden productos de más alto costo. Cuando decimos que venden productos de más alto costo, ¿es una característica que aplica para todos los almacenes Carulla o para solo algunos de ellos? Para algunos. Para todos. Para algunos. Pensemos en los almacenes Carulla. No todos venden. Para todos, sí, para todos. Comparen Carulla Todos, con de todos. uno. Son todos. Para Todos son todos. los que vendemos. Exactamente, para todos. De tal manera que si aplica para todos, entonces estamos ante un modificador explicativo. ¿Que va con qué? Con las comas. Con comas. Hagamos el ejemplo contrario. Los almacenes de uno que venden productos a bajo costo con competencia fuerte para las tiendas de barrio. Entonces aquí nuestro núcleo es almacenes de uno. Nos preguntamos, ¿cuántos almacenes de uno hay en el universo posible? Eso sí que hay más. ¿Todos venden a bajo costo? Sí. Sí. Conclusión, el modificador es... ¿De qué naturaleza es este modificador entonces? Explicativo. Explicativo. Lleva comas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver si tengo todos los ejemplos posibles. Tenemos núcleo singular, modificador restrictivo. Núcleo singular, modificador explicativo. Me falta núcleo plural, ya miramos, núcleo plural, modificador explicativo, núcleo plural, modificador explicativo. Entonces necesitamos ahora un núcleo plural, modificador restrictivo. Bueno, ya les voy a soplar la respuesta, pero pensemos en un ejemplo. Bueno, con almacenes es fácil. Los almacenes ¿se acuerdan los que antes eran Carrefour? Los compró una empresa que se llama Cencosud, ¿no? Y ellos tienen como dos líneas también, una de más bajo costo y una de más alto costo. Jumbo y Metro. ¿Cuál es más barato, Metro o Jumbo? Metro. Los almacenes Cencosud que venden a bajo costo se llaman Metro. Entonces uno dice, almacenes Cencosud, ¿cuántos hay en el universo posible? Varios, muchos, ¿cierto? ¿Todos ellos venden a bajo costo? Estamos estableciendo una diferencia, de hecho. No todos. Exactamente, no todos venden a bajo costo. Conclusión, el modificador es Restrictivo. restrictivo. Entonces, ¿lleva o no lleva comas? No lleva comas. No lleva comas. Ahí tenemos todos los ejemplos posibles. Bueno, ya más adelante seguramente nos saldrán más ejemplos en los que va a variar un poquito, pero en esencia se trata de eso, de que ubiquemos el conjunto, de que la naturaleza del conjunto del que me están hablando y yo sepa si el modificador aplica para una parte del conjunto o para todo el conjunto. Esto resulta relevante porque genera cambios de significado importantes. Fíjense que si le llegamos a quitar o a poner las comas, el significado va a ser muy distinto. Veamos el ejemplo de PriceMart.
El almacén PriceMart, ubicado en la avenida El Dorado con la avenida Boyacá, está cerrado por cuarentena. Aquí estamos hablando de Bogotá. Y esto nos da a entender que solo hay un almacén PriceMart en Bogotá. Si le quitamos las comas, estaríamos dando a entender que hay más de uno. Fíjense que aquí en el de Cali queda clarísimo, sin necesidad de decirlo, solo porque no hay comas, que debe haber otro, además del de Menga. Bien, ¿se entiende ¿se entiende esa importancia en términos de variación de significado? Profe, Sí, señor. hay un ejemplo que pronto ayuda a ilustrar un poco, es un poco escuelero, el de los niños que hacen la tarea salen a recreo. Los niños que hacen la tarea, pero ahí Ok. sería que con comas y sin comas. O que hicieron. Sí, sí. Yo creo que debería los dos en pasado. Los niños Que hicieron. hicieron la tarea salen al recreo. Salieron más bien. Sí, pues ahí depende. Si está sin comas, pues quiere decir que solo los que hicieron la tarea salieron al recreo. Si le ponemos comas, estamos diciendo que todos los niños hicieron la tarea y todos salieron al recreo. Ese sería un modificador explicativo. El de abajo sí. Sí. Restrictivo. Bien. Bien, ¿preguntas? ¿Estamos clarísimos? Profe, yo alguna vez me encontré con situaciones que generaron un poco de confusión del nombre de una persona con una institución. En este momento no se me ocurre, por ejemplo, el director del colegio Paul Cifuentes, no sé qué cosa, ¿sí? Lo que pasa es que a veces pareciera que el colegio se llama como dice la persona y no parece aludir al director. ¿Sí me entiende? Sí. Sí, pero no creo. O sea, ¿cómo resuelve uno esa ambigüedad? Una pregunta, no sé, espérese a ver, el director del colegio. Antonio Pérez, pongamos. Yo creía que la ambigüedad no se resuelve aquí con comas. En ambos casos, lo que sucede es que Ahí, en un caso Antonio Pérez, si lo entendemos como el nombre del director, está modificando esa director. Y en el otro caso, Antonio Pérez, si lo entendemos como nombre del colegio, está modificando es a colegio. ¿Cómo lo podemos variar? Yo diría dos opciones. Una, inclinarlo para que se entienda que Antonio Pérez es el nombre de algo particular. Y otra, como se hacía antaño, ponerle comillas. Yo creo que con esto, cualquiera de estos dos recursos, ya quedaría suficientemente claro que estamos haciendo referencia a que el colegio se llama Antonio Pérez. Y si lo dejamos quietico sin nada, estaríamos haciendo referencia a que el director se llama Antonio Pérez. Sin embargo, esta expresión así solita da pie para la ambigüedad. Entonces, otra solución también o sea, importante, cambiar el orden. La tercera línea quiere decir que el director del colegio se llama Antonio Pérez. En principio sí, pero yo sé, me parece que toda la ambigüedad queda abierta.
Aunque estoy viendo que si fuera el nombre propio del colegio, colegio debería ir en mayúsculas, ¿sí? Y así de pronto también se puede resolver la ambigüedad. Bueno, sí, normalmente dicen colegio Antonio Pérez, colegio tal cosa. Sí, es que uno diría, no siempre el colegio se llama colegio. Por ejemplo, liceo. Pues el director del colegio, Liceo Antonio Pérez, ahí sí liceo iría en mayúscula. Depende del caso, ¿no? Pero asumiendo que dentro del nombre del colegio, para ponerlo más difícil, que dentro del nombre del colegio no esté la palabra colegio, pues de pronto las alternativas serían estas. Las dos primeras dando a entender que el nombre del colegio es Antonio Pérez y las últimas dos dando a entender que el nombre del que no sabemos el nombre del colegio, pero que el director se llama Antonio Pérez. Creo que serían las alternativas. No cabe la de poner entre comas ¿Y Antonio Antonio Pérez. Pérez? Sí. En un contexto muy particular, si sabemos ya de qué colegio se está hablando, ¿sí? Si ya venimos en un texto en el que es clarísimo qué colegio es, o si estamos hablando dentro del colegio o con gente que solo, con compañeros, empleados, gente que trabaja en ese colegio, de pronto ahí sí. Y O yo tocaría pondría, meterle, o y- tocaría meterle el título, ¿no? Profesor, licenciado, doctor, lo que sea, para que. también podría ser una alternativa, por ejemplo, aquí, en el caso que usted dice, uno sí podría ponerle mayúscula aquí, ya porque nos referimos al colegio como el nombre de esa institución abreviada, y aquí modificador explicativo Antonio Pérez, ahí queda claro que nos referimos al director y nunca al colegio. Sí, es otra alternativa. Pues habrá muchas maneras de presentarlo, ¿no? Pero sí, 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 es interesante revisar esa ambigüedad. Bien, No es fácil. Sí, bueno, no eso es fácil. hay que buscar alternativas, ¿no? Pues hay varias alternativas con las que se puede trabajar. Bueno, sigamos con los otros usos de la coma, ya para que podamos terminarlos. Tenemos, ya que hemos visto, coordinación, topicalización, modificadores explicativos, y hasta ahí vamos. Ahora vamos a revisar otros que son un poquito más sencillos. Bueno, aquí tenemos un apéndice en el medio, uso prohibido de la coma para separar entre sujeto y predicado, uso ortográfico de la coma, aunque yo aclararía que este ya es un uso arcaico, ya muy poco se usa el poner la coma después de una abreviación que lleva punto, ya casi que yo voy a revisar en la última ortografía del español que se dice, pero en el uso y en la costumbre ya es muy arcaico, muy poquitas veces se hace. Ya mira, podríamos ver ejemplos más adelante. Nos faltan estos tres usos, el vocativo, el verbo elidido y unas que nos aprendemos de memoria. ¿El vocativo qué es? Es ese nombre o sobrenombre que utilizamos para referirnos a la persona con la que estamos hablando. Si le decimos a Pedro, Pedro, cierra la puerta. Pedro, coma, cierra la puerta, es porque estoy hablando con Pedro y le estoy pidiendo el favor de que cierre la puerta. Si le quito la coma, fíjense que quedaría como Pedro cierra la puerta. Pedro normalmente es el que cierra la puerta, es el encargado de cerrar la puerta. ¿Si notan la diferencia de significado entre tenerlo con coma y tenerlo sin coma? Ahora veamos El, este chiste el, clásico que nos puede ayudar a ilustrar muy bien esa idea. Una cosa es decir, me préstame, traes una cebolla cabezona y otra cosa es decir, me traes una cebolla cabezona. Cuando decimos me traes una cebolla cabezona, estamos ante un vocativo, estamos utilizando el adjetivo cabezona para referirnos a la persona con la que estamos hablando. ¿Sí? ¿Iba a decir algo alguien? sí, esa persona a quien uno se dirige puede ir al principio o al final, ¿verdad? Y de cualquier manera lleva la coma. Sí, cierra la puerta, coma, Pedro, por ejemplo.
¿Está claro el vocativo? Ojo que esto es solo cuando estoy hablando con la persona, con el interlocutor. Señor director, coma, me dirijo a usted para comentarle tal cosa. Ahí estamos ante el vocativo. En otros casos no es, no es vocativo. Que a veces algunas personas dicen, es cuando tiene nombre propio. No, no, no. Porque una cosa es decir Pedro, coma, cierra la puerta, y otra cosa es decir Pedro, cierra la puerta. Bien sobre el vocativo, preguntas. ¿Estamos clarísimos? Sí, señor. Otro es el verbo elidido. ¿El verbo elidido de qué se trata? Cuando quitamos un verbo, el verbo principal de la oración, porque este se sobreentiende o no se quiere generar redundancia. Por ejemplo, la marca de nuestra apoderante es de naturaleza mixta. Se acaba la oración por el punto y coma. La de nuestra contraparte, coma, también. Esa coma está marcando que falta un verbo. ¿Cuál verbo será? Reemplaza es de naturaleza mixta. Al verbo ser. Bueno, y también se quitó unos complementos del verbo, pero lo que marca la coma es la ausencia del verbo. Donde debería ir el verbo, ahí marcamos la coma. Sí, pero a veces esto dice ahí oral entre paréntesis porque es muy común que oralmente se haga algo como esto, que diga la cuarta parte de 36 meses, 9 meses, sin decir es 9 meses, pero se quitó el verbo ser también. Pero puede suceder con cualquier otro verbo. Si decimos, por ejemplo, Juan tiene 23 años, punto, se acabó la oración. Andrea, 20. Ahí, ¿cuál fue el verbo que se quitó? El verbo. Tiene. El verbo tener, ¿cierto? Entonces, de eso se trata el verbo elidido. Profesor, ¿el verbo elidido puede ir en diferente tiempo? Sí, en diferente tiempo al anterior. Es que hay un ejemplo que también es como chistoso que dice, por ejemplo, en una fiesta que se organiza. Usted trae comida y yo trago. Pero ahí lo que pasa es que hay ambigüedad, ¿no? Sí, por eso. Pero digamos, si le marco la coma para que se entienda que cada uno trae una cosa, pues ahí el verbo estaría como en un tiempo. No. No es en un tiempo distinto, pero está diferentemente conjugado, porque uno es el verbo que le aplica a usted y otro el verbo que me. Usted trae comida y yo traigo trago. Sí, pero entonces, sí, de acuerdo. Puede estar pero conjugado sí es válido. en Sí es otra válido, persona. Sí, para no se repite el verbo, pero igual así está conjugado en otra persona. No importa que esté conjugado en otra persona, sí. Habría que ver en tiempo. De pronto también hay posibilidad de que se elida el verbo así esté en tiempo diferente. Yo creo que sí, habría que pensar en un ejemplo. Bueno, no sé, yo me gradué en el 2010, mi primo la próxima semana. Ahí ya no me suena, puede que el tiempo no. Que sería mi primo se va a graduar o se graduará la próxima semana. Pero si le dejamos el verbo elidido no queda como tan claro. Habría que buscar los ejemplos. En general, si uno va a utilizar esta estructura de verbo elidido, tiene que ser muy consciente. Uno tiene que ser muy consciente de que quita el verbo. En muchas ocasiones sucede y no se deja claro. De hecho, uno de los errores comunes es encontrarse con oraciones en las que no haya verbo principal. Por diferentes razones puede ser. Por ejemplo, una razón es que se arranca con subordinado en algún punto y nunca se termina la subordinada. Otra razón es que hay verbo elidido. En ese caso sería válido, pero hay que buscar dónde marcar esa coma de verbo elidido. Y en otras ocasiones es que se utilizan sobre todo modificadores explicativos, pero aparte, como en otra oración, y no quedan con el verbo principal. Entonces hay que, esos modificadores explicativos que a veces uno utiliza en un punto seguido, pues hay que meterlos en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Las comas de modificador explicativo. Bien, y el último uso que vamos a ver por ahora en el curso es el de estas expresiones que nos aprendemos de memoria.
bien, bien, hora, hora, ya, ya, y no solo sin. ¿Qué pasa con ellas? Le ponemos una coma antes de la primera vez que aparezcan y antes de la segunda vez que aparezcan. Por ejemplo, evidentemente existe una falta, coma, bien sea por acción, coma, bien sea por omisión. Evidentemente existe una falta, coma, ya sea por acción, coma, ya sea por omisión. Evidentemente existe una falta, coma, hora por acción, coma, hora por omisión. Y el de abajo, las condiciones de los trabajadores, coma, no solo han desmejorado, coma, sino también se han convertido en las peores de la historia. Esta, en este caso, pues fíjense que es antes de no solo y antes de sí. De nuevo, aquí el único camino es aprendérselas de memoria, pero afortunadamente son poquitas, bien, bien, hora, hora, ya, ya, y no solo sí. El resto sí dependen del análisis que hagamos en cada uno de los casos. Aquí tenemos al final un resumen. Esto también está en el material. Entonces, denle una miradita y si tienen preguntas, los escucho. Entre esas expresiones, también, por ejemplo, en la redacción judicial se usa mucho, si bien es cierto tal cosa, también lo es tal otra. Ahí también exige comas, ¿verdad? Pero es porque está topicalizado. No es una expresión que sea una fórmula. También lo es que logró el objetivo. Por ejemplo. Ahí está porque hay una topicalización. Este es fíjense que este es un condicional que está topicalizado. El condicional debe ir después porque sería un complemento de condición, pero se pasó para el principio y por eso se le marca la coma. No, no es un caso de una que tenga que uno aprendérsela de memoria. Uno podría decir también, es cierto que logró el objetivo, si bien no se presentó a tiempo. Y ahí no llevaría coma. Ahí, Ahí no lleva coma. Entonces, de nuevo, es por la estructura de topicalización que se da en el ejemplo de arriba. Por supuesto, el hecho de topicalizarlo genera otros cambios, ¿no? hay otro tipo de expresiones también muy usual, aprovechando ese mismo ejemplo que tenemos ahí, cuando uno dice, por ejemplo, es tan cierto que llegó a tiempo que logró su objetivo que logró el objetivo anticipadamente. Es tan cierto que llegó temprano que terminó antes que los demás. Ahí no se exige coma, ¿o sí? No, no, y no habría ninguna razón para marcar coma. En ese caso sí, definitivamente no. O era tan hábil en su campo que siempre superaba las expectativas, digamos, sí, construcciones de ese tipo, que donde Sí, uno no, siempre busca no, y no hay razón para marcar coma. Definitivamente no. eso. Bueno, preguntas, ¿alguna otra pregunta? Comentario, sugerencia. ¿No? Bueno, aprovechamos estos minuticos que nos quedan para comentarles lo siguiente. Les tengo malas noticias a los que querían trabajar en la mañana durante los festivos y el sábado. Sucede que yo había pasado una propuesta para hacer una capacitación, pensé que no se iba a hacer por la cuarentena, pero se decidió que precisamente por la misma cuarentena se hiciera en la mañana, miércoles, perdón, ¿cómo es la cosa? Jueves, viernes y sábado. Entonces, definitivamente no podría en la mañana como ustedes habían propuesto. Lo más temprano que yo puedo sería a las 3 de la tarde
tanto jueves como viernes como sábado. Entonces, no sé, digamos que pues el compromiso inicial es que fuera de 6 a 9, pero pues queremos empezar más temprano esos días porque en últimas se supone que no vamos a estar ocupados antes. Entonces, creería que sería eso. Si están de acuerdo, empezamos a las 3 de la tarde, tanto miércoles como, perdón, tanto jueves como viernes como sábado. Y de lunes a miércoles a las 6. A las 6 de la tarde, normal, sí, porque pues Sí, señor. son días laborales. Bueno, pero nos haríamos el recorderis porque, o sea, a mí siempre me confunde un poco esos cambios de horario. Listo, sí, no, yo les escribo por el WhatsApp, les vamos recordando los horarios así como hoy. Y Bien, una ya, pregunta, ¿sí? los quizzes y esos ejercicios que debemos llenar ya están en la plataforma, ¿verdad? O sea, ya Sí, los podemos llenar los primeros. ejercicios de puntuación ya hay varios. Sí, ustedes ingresan ahí módulo de puntuación y van a encontrar. Creo que había 2 disponibles ahorita, ya hablé con Michael para que dejara disponibles los demás. Entonces pueden hacer todos los ejercicios que quieran. Y los pueden repetir todas las veces que quieran. El lunes arrancaríamos con algunos ejercicios. De hecho, pues les recomiendo, más bien les propongo que del material, espérenme, miramos. Creo que esos mismos están en la plataforma, pero igual los discutimos aquí con el material. ¿Dónde está? Ah, ya les envié el material actualizado con el apéndice al final. Está ahí en el grupo de WhatsApp. Andrés, ¿sí quedó en el grupo de WhatsApp? Andrés Rosas. Sí, el de redacción profesional, ahí estoy. Listo, perfecto. ¿Usted se está refiriendo a ese último documento de 66 páginas? Sí, sí, sí. Se le agregó el apéndice que hacía falta. Ah, bueno. Ahí es donde están los ejercicios y todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? Sí, exactamente. Ah, bueno, ese es el documento base del curso, pues. Sí, exactamente. Aquí tenemos estos Gracias. ejercicios que sería con los que arrancaríamos la próxima. Son los que nos van a servir para la discusión de la próxima, del lunes. Es para que por favor los trabajen. Igual están en la plataforma. Y sobre todo se trata de que entendamos pues por qué va la coma, por qué no va, punto, todos los elementos. ¿Por qué hablan de quizzes? ¿Va a haber acaso certificación o algo así? Pues a ver, si quieren aclaramos eso. La idea es que se certifiquen 60 horas, 30 horas directas, no podríamos llamarlas presenciales, pero digamos esto es como si fuera presencial, 30 horas directas y 30 horas indirectas, que son las del trabajo en la plataforma. ¿Qué alternativas tienen ustedes para eso, para certificarles las 60 horas completas? Pueden hacer todos los ejercicios y si ustedes hacen todos los ejercicios, más o menos ese es el tiempo que van a durar trabajándole. 30 horas en total adicionales a lo que estamos haciendo a diario. De todas formas, Perdón. cuando se acabe el curso, podemos dejar un ratico para que ustedes sigan trabajando en la plataforma. Otra Cuando, alternativa que se tiene es no hacer todos los ejercicios, si ustedes creen que está clarísimo y que son duros en el asunto, entonces de una vez se van al quiz y si sacan una nota por encima del 70% en el quiz, eso ya digamos, le convalidaría las horas de trabajo en la plataforma. Haríamos un quiz por cada módulo, un quiz de modulación, un quiz de puntuación, otro quiz de técnicas de expresión, otro quiz de citación y plagio y otro quiz de gramática y ortografía. Haríamos esos 4 quizzes y con eso ustedes ya tendrían digamos, sus horas convalidadas. Si prefieren hacer los ejercicios y no estresarse con el quiz, entonces hacen los ejercicios completos. O sea, son alternativas. O si hicieron el quiz y les fue mal en el quiz, entonces hagan los ejercicios completos para poderles certificar las 60 horas. ¿Qué se certifica? Es un certificado de todas formas de asistencia en el marco de la educación informal. Digamos, un curso tan corto no tendría otra posibilidad. Si la propuesta es hacer otro, digamos un nivel 2, que ya le certifique otras 60 horas y con eso lo podemos convertir en diplomado. De nuevo, el diplomado también vale para educación informal. Creo que Andrés iba a preguntar algo. sí, cuando hablas de plataforma, ¿es la página de Lingua Franca?
dentro de los módulos que tenemos en nuestra página tenemos una plataforma Moodle. Ah, bueno, tenemos que pedirle el favor a Michael de que le cree a usted el usuario porque no lo ha creado. Entonces, Michael es el auxiliar de soporte, él está encargado de crear los usuarios y de gestionar tecnológicamente la plataforma. Entonces, así como en cualquier universidad tienen Moodle o Blackboard, aquí tenemos lo mismo. Está el curso allí creado y allí están alojados los videos de cada sesión, el material y los ejercicios. O sea que debo crear un número de usuario, un usuario y contraseña. Sí, pero eso lo tiene que hacer Michael. Entonces yo ahorita le pido el favor a Michael de que haga eso para que ya quede usted ahí ingresado. Pero eso se hace de una vez, no se demora nada. Gracias. Y si alguien todavía no tiene el nombre de usuario y contraseña, de una vez lo revisamos. Una pregunta. ¿Sí? Tú dijiste que había dos alternativas. Una, hacer los ejercicios completos Sí. o simplemente una partecita y me voy a los quizzes y si en el quiz saqué 70 hacia arriba, listo. ¿Sí? Sí. Pero cuando tú hablas de hacer los ejercicios completos, esos ejercicios también tienen una calificación. Sí, pero no ¿Pasa importa, algo? lo importante es hacerlos, no importa cuánto se saque. Ah, ok, pero entonces en ese caso sí tendría que hacerlos toditos, todos sin importar la calificación. Exactamente. Ah, ok, listo, gracias. Sobre todo porque se certifica a tiempo, no aprobación. Entonces, como para que se justifique esa certificación de 30 horas. Bien, ¿preguntas? Entonces ya quedamos así, ya hicimos toda la presentación. Eliana dice que mañana no tenemos clase. Mañana Vemos está preguntando. el lunes a las 6. El lunes a las 6, sí. Las clases van a ser, y cuenten que sean 10 sesiones. Miércoles, jueves, viernes y hoy sábado, van 4. La otra semana hacemos lunes, martes, miércoles, jueves. Me perdí. ¿Iban 4? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero estoy... Ah, sí, claro, porque iban 4 más 6. Sí, 10. son 6. Son 6 más 4, 10 sesiones. La otra semana Ok. vamos de lunes a sábado. A pesar de la cuarentena, pues descansemos el domingo de todas formas. Bueno, Sí, señor. entonces quedamos así. Nos vemos el lunes, que les vaya bien. Si tienen cualquier duda de la plataforma, de todas formas yo estoy atento, no se preocupen. Pueden escribir más tarde o mañana si tienen dudas de la plataforma o le podemos pedir el favor a Michael de que nos solucione cualquier cosa tecnológica. Para que aprovechen el día de mañana, pues para hacer ejercicio, repasar y todo eso. Bien, entonces nos vemos, que les vaya muy bien. Gracias. Descansen. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias. Semana. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Felicidades, que descansen. Éxitos.